3I Atlas. ¿Y si el peor escenario realmente sucediera? ¿Y si este objeto interestelar, que no pertenece a nuestro sistema solar y viaja a una velocidad nunca vista en cuerpos comunes, alterara todo lo que creemos controlado? No es un cometa típico, ni un asteroide tradicional. Es un visitante del espacio profundo, un fragmento que viene de otra estrella y cuya naturaleza exacta aún no se comprende por completo. Los telescopios lo detectaron con una órbita hiperbólica, lo que confirma que no está ligado al Sol y que, después de cruzar el sistema solar, seguirá su camino hacia el vacío interestelar. Pero lo que inquieta a los científicos no es su forma, sino su origen y trayectoria. Objetos como este no siguen patrones conocidos, no giran alrededor del Sol como los planetas, ni regresan como los cometas periódicos. Son impredecibles, rápidos y difíciles de estudiar. Y aquí nace la pregunta que casi nadie se atreve a hacer en voz alta. ¿Qué pasaría si todo saliera mal? Si una interacción gravitatoria imprevista con Júpiter alterara su trayectoria. Si fragmentos se desprendieran cerca del Sol. Si parte de ese material terminara acercándose a la Tierra. No es una predicción, no es una advertencia catastrófica. Es simplemente analizar lo que la física permitiría, aunque la probabilidad sea extremadamente baja. Hoy no vamos a imaginar fantasía. Vamos a explorar un ¿qué pasaría si, con base científica, sin mentiras y sin alarmismo? Antes de analizar ese escenario extremo, hay algo que debe quedar claro. 3I Atlas no es una amenaza confirmada, ni un cometa apocalíptico oculto por agencias espaciales. Es el tercer objeto interestelar jamás detectado, después de Oumuamua y 2I Borisov. Su sola existencia ya es histórica, porque viene de otro sistema estelar y trae consigo información sobre lugares del universo que nunca podremos visitar. Los datos actuales muestran que su trayectoria no intersecta con la Tierra. No hay riesgo de impacto ni señales de que se esté desviando. Pero estudiarlo es clave, porque estos objetos no siguen reglas conocidas. Lo que haremos aquí no es sembrar miedo, sino comprender cómo actuaría la ciencia si, hipotéticamente, el curso de los acontecimientos cambiara. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué parte de México, Latinoamérica o del mundo estás viendo este video? Y si quieres más contenido científico explicado de forma clara, considera dejar tu like y suscribirte. Eso ayuda a que esta información basada en datos reales llegue a más personas. Este análisis no es ficción. No vamos a inventar que la NASA oculta información ni que el mundo se va a acabar. Vamos a usar astronomía, dinámica orbital y ejemplos reales de la historia del planeta para entender. Si lo improbable sucediera, ¿qué tan preparados estamos? 3I Atlas no es solo un objeto más en el espacio, es una rareza cósmica. Su designación oficial inicia con 3I, donde la letra I significa interestelar, es decir, no nació en nuestro sistema solar. Antes de él, solo se habían observado dos visitantes similares, 1I Oumuamua, descubierto en 2017, y 2I Borisov, registrado en 2019. Eso convierte a 3I Atlas en el tercer visitante proveniente de otra estrella que ha sido identificado por la humanidad. Su estudio es crucial, no porque represente un peligro, sino porque nos ofrece una ventana hacia regiones del universo que jamás podremos explorar con sondas o telescopios convencionales. Fue detectado por el sistema ATLAS, Asteroid Terrestrial Impact, LAS Alert System, un conjunto de telescopios automatizados que buscan objetos cercanos a la Tierra. Al analizar sus coordenadas y velocidad, los astrónomos notaron algo inusual. Su trayectoria no era elíptica, como la de los planetas,
ni parabólica, como la de algunos cometas. Era hiperbólica. Esto significa que su velocidad es superior a la necesaria para escapar del campo gravitatorio del Sol. En términos astronómicos, eso confirma que no está atrapado por nuestra estrella. Simplemente está pasando. Su velocidad supera los 60 kilómetros por segundo, mucho mayor que la de los asteroides típicos del cinturón principal entre Marte y Júpiter. Pero lo más desconcertante es que su composición exacta aún no está clara. Algunos telescopios han reportado actividad ligera alrededor del objeto, lo que podría interpretarse como sublimación de materiales volátiles, similar a un cometa. Sin embargo, otros análisis indican ausencia de una coma evidente o cola definida, por lo que su naturaleza podría ser más similar a un cuerpo rocoso o fragmentado. A diferencia de 2I Borisov, que claramente exhibía actividad cometaria, 3I Atlas parece ser menos activo o quizá está compuesto de materiales que no reaccionan fácilmente a la radiación solar. Esto refuerza la idea de que no podemos categorizarlo con total certeza como cometa o asteroide. Sigue siendo simplemente un objeto interestelar. Para entender su importancia, hay que recordar que los objetos interestelares no se forman aquí. Probablemente fueron expulsados de sus sistemas planetarios originales durante etapas tempranas de formación planetaria. Interacciones gravitatorias con planetas gigantes, estrellas binarias o incluso colisiones pudieron lanzar estos fragmentos al vacío interestelar. A lo largo de millones o incluso miles de millones de años, estos cuerpos vagan sin rumbo fijo hasta que, por casualidad y gravedad, se acercan a nuestro sistema solar. Detectarlos es extremadamente difícil porque son pequeños, oscuros y rápidos. Por eso, cada uno representa una oportunidad única para estudiar material que se originó en otro sistema estelar. La órbita calculada para 3I Atlas muestra que ingresó al sistema solar desde una dirección cercana a la constelación de Draco y, tras rodear al Sol, se dirige hacia la constelación de Virgo. No se espera que regrese jamás. Su punto más cercano al Sol, conocido como perihelio, ya ha sido determinado y no lo acerca peligrosamente a los planetas interiores. La Tierra no se encuentra en su trayectoria. Sin embargo, estudiar este tipo de objetos nos permite prepararnos para futuros visitantes que sí podrían representar un riesgo. La defensa planetaria no se basa solo en detectar amenazas inmediatas, sino también en comprender todo lo que entra y sale del entorno solar. El comportamiento de 3I Atlas ha sido comparado con el de Oumuamua, porque ambos comparten ciertas anomalías en su movimiento. En el caso de Oumuamua, se observó una aceleración no gravitacional que algunos estudios explicaron como resultado de desgasificación, mientras que otros planteaban modelos alternativos. Con 3I Atlas, cualquier cambio pequeño en su trayectoria es estudiado para determinar si las fuerzas no gravitatorias, como la presión de radiación solar o la liberación de gases, influyen en su recorrido. Estas mediciones son fundamentales, porque incluso pequeñas variaciones pueden revelar la estructura interna del objeto, su densidad o su posible rotación irregular. Comprender su velocidad y composición también permite modelar escenarios hipotéticos. Si bien su trayectoria no representa una amenaza, los astrónomos utilizan datos como estos para simular qué sucedería si un objeto similar se desviara por efectos gravitacionales. Júpiter, por ejemplo, tiene una influencia gravitatoria tan extensa que puede alterar significativamente el camino de cuerpos que se acercan. De hecho, muchos cometas del sistema solar han sido capturados, desviados o expulsados por este planeta gigante a lo largo de la historia del sistema solar. Aunque 3I Atlas no se dirige hacia Júpiter de forma peligrosa, estudiar cómo interactúan estos cuerpos en simulaciones nos ayuda a entender qué tan frágil puede ser
la estabilidad de una órbita. Estudiar objetos interestelares no es solo una cuestión de seguridad, sino también una oportunidad científica incomparable. Analizar la luz que reflejan permite obtener información sobre su composición química. Si contienen moléculas orgánicas, minerales desconocidos o proporciones distintas de carbono, silicio o metales, eso podría revelar cómo se formaron los sistemas planetarios fuera del nuestro. Incluso, estos objetos podrían contener pistas sobre cómo se distribuye la materia en la galaxia. La comunidad científica observa 3I Atlas no con miedo, sino con fascinación. A cada día se actualizan sus coordenadas, su brillo y su aceleración para confirmar que su trayectoria sigue siendo segura. Y hasta ahora lo es. Sin embargo, su estudio abre la puerta a una pregunta inevitable. ¿Qué tan listos estamos si, algún día, un objeto similar tomara un rumbo distinto? Para comprender cómo la ciencia evalúa riesgos reales y descarta rumores, es necesario entender con precisión qué sabemos hasta ahora sobre la trayectoria de 3I Atlas. Los observatorios han recopilado suficientes mediciones para calcular su órbita con un alto nivel de confianza, utilizando métodos matemáticos basados en la mecánica celeste. Su movimiento no es aleatorio, responde a las leyes de Kepler y Newton como cualquier otro cuerpo, pero con una trayectoria hiperbólica que indica que nunca fue parte del sistema solar y nunca regresará. Esta trayectoria lo lleva a pasar relativamente cerca del Sol, pero no lo suficiente como para desintegrarse por completo o ser atrapado por su gravedad. La humanidad ha observado miles de cometas y asteroides que siguen caminos elípticos y regresan en periodos específicos. Pero 3I Atlas no tiene destino de retorno. Su velocidad excede la velocidad de escape solar, lo que significa que, después de su máximo acercamiento, seguirá su viaje hacia el espacio interestelar, sin volver a cruzar nuestro vecindario cósmico. Entonces, ¿por qué imaginamos un escenario extremo si los datos dicen que no hay peligro? Precisamente porque la ciencia no solo observa lo que sucede, sino que también se pregunta qué podría suceder bajo condiciones distintas. Esto no es alarmismo, es prevención. Cuando los astrónomos crean modelos hipotéticos, no predicen catástrofes, sino que estudian la respuesta del planeta ante eventualidades poco probables, pero posibles. De esa manera surgieron proyectos de defensa planetaria como la misión DART de la NASA, que en 2022 logró desviar el curso de un asteroide por primera vez en la historia humana. Fue un experimento exitoso no porque el asteroide representara peligro, sino porque la ciencia se adelantó a un posible futuro. Para visualizar el peor escenario desde un punto de vista estrictamente científico, primero hay que comprender qué tipo de condiciones físicas necesitarían cumplirse para que un objeto interestelar como 3I Atlas impactara la Tierra o generara consecuencias severas. La primera posibilidad, aunque extremadamente improbable, según los datos actuales, sería una alteración gravitatoria significativa. Si 3I Atlas pasara cerca de Júpiter o Saturno en el ángulo preciso, su trayectoria podría modificarse. Esta clase de interacción se conoce como asistencia gravitatoria o captura parcial. Sin embargo, los cálculos actuales muestran que 3I Atlas no pasa lo suficientemente cerca de estos planetas como para producir tal efecto. La distancia mínima estimada respecto a Júpiter es tan grande que su influencia sería mínima. Aún así, este tipo de escenarios se estudia no porque vaya a suceder, sino porque ayuda a mejorar la precisión de los modelos orbitales y a perfeccionar los sistemas de alerta temprana. Otra posibilidad científica que se analiza en simulaciones es la fragmentación cerca del Sol. Algunos objetos, cuando se acercan lo suficiente, se fracturan debido a la combinación de calor extremo, presión por radiación solar y fuerzas de marea gravitatoria.
Es lo que ocurrió con el cometa Ison en 2013, que se desintegró al aproximarse demasiado al Sol. En un caso como ese, si un objeto interestelar se fragmentara y partes de su material quedaran atrapadas por el Sol, podrían generarse trayectorias nuevas para esos fragmentos. Algunos podrían caer de regreso al espacio profundo, otros podrían quedar en órbitas elípticas, y unos pocos, si coincidieran con la posición de la Tierra, podrían representar un riesgo. La probabilidad es extremadamente baja, pero es un ejercicio válido de astrofísica para entender los límites de nuestra capacidad predictiva. En el caso práctico de 3I Atlas, no se ha observado una desintegración significativa. No presenta una coma amplia ni un desprendimiento masivo de material, lo cual indica que podría ser un cuerpo rocoso o estar recubierto por material que no sublima fácilmente. Si se tratara de un objeto similar a Oumuamua, con una superficie endurecida que protege su interior, su estructura sería más resistente a la radiación solar. Lo que sí se monitorea con cautela es cualquier cambio en su brillo o en su curva de luz. Pequeñas variaciones podrían indicar rotación irregular o pérdida de masa, lo cual añadiría datos para futuros modelos. Pensar en el peor escenario implica analizar lo que sucedería si, contra todo pronóstico, una desviación mínima colocara a uno de estos fragmentos en dirección a la Tierra. Para estimar los daños potenciales, los científicos recurren a ejemplos reales de impactos o explosiones atmosféricas. Uno de los más estudiados es el evento de Tunguska en 1908, en Siberia, donde un objeto de unos 50 a 60 metros explotó en la atmósfera, generando una onda expansiva que arrasó más de 2.000 kilómetros cuadrados de bosque. No quedó cráter, porque el objeto nunca tocó el suelo, pero la energía liberada fue equivalente a entre 10 y 15 megatones de TNT. Si un fragmento de 3I Atlas, con una composición desconocida y trayectoria imprevista, impactara de manera similar, los efectos serían comparables: destrucción localizada, incendios forestales y onda de choque. Sin embargo, para causar daños globales, se necesitaría un objeto mucho mayor, como el que impactó en la península de Yucatán hace 66 millones de años, conocido como el evento de Chicxulub. Ese cuerpo medía entre 10 y 15 kilómetros de diámetro y liberó energía suficiente para provocar cambios climáticos globales. Hasta ahora, no hay evidencia de que 3I Atlas tenga dimensiones de ese tipo. Las estimaciones más aceptadas sugieren que su tamaño podría estar entre unos cientos de metros y algunos kilómetros, dependiendo de su reflectividad o albedo. Estos datos se obtienen midiendo cuánta luz refleja y comparándola con modelos de densidad conocidos. Ese cálculo no es exacto, pero permite tener una idea aproximada. Lo importante es entender que la ciencia no trabaja con miedo, sino con probabilidades. Mientras más datos se recolectan de un objeto, más precisa es su predicción orbital. Y con 3I Atlas, los datos actuales son suficientes para afirmar que no hay riesgo de impacto. Pero este tipo de análisis hipotético permite mejorar la tecnología de detección, fortalecer los protocolos de defensa planetaria y preparar a la población con información verificada, en lugar de dejar espacio a rumores o desinformación. La posibilidad de que un objeto interestelar como 3I Atlas represente una amenaza depende de 3 factores científicos esenciales: su masa, su trayectoria y su interacción con otros cuerpos dentro del sistema solar. Hasta ahora, los datos indican que ninguna de esas variables apunta a un riesgo para la Tierra. Pero para entender por qué los científicos estudian escenarios extremos, aunque improbables, es necesario comprender cómo se detectan, rastrean y analizan estos visitantes cósmicos. Cuando un objeto como 3I Atlas
es detectado, los primeros datos que se obtienen son su posición en el cielo y su brillo aparente. A partir de varias observaciones en distintos momentos, se calcula su velocidad angular, es decir, qué tan rápido se mueve respecto al fondo estelar. Si ese movimiento es demasiado rápido para ser explicado por una órbita elíptica alrededor del Sol, los astrónomos comienzan a sospechar que puede tratarse de un objeto interestelar. Después, utilizando modelos matemáticos basados en la gravitación universal, se calcula su curva orbital. Si el parámetro orbital conocido como excentricidad supera el valor de 1, se confirma que está siguiendo una órbita hiperbólica, lo que significa que no está ligado al Sol. Ese fue exactamente el proceso que permitió clasificarlo oficialmente como 3I. Una vez determinada su naturaleza interestelar, el siguiente paso es predecir su ruta exacta a medida que se acerca a Lamisit Sol y atraviesa el sistema solar interior. Aunque estos cálculos son precisos, no son perfectos. Todo objeto en el espacio está sujeto a fuerzas adicionales, además de la gravedad, la presión de radiación solar, el viento solar, las emisiones de gas si contiene materiales volátiles, y las pequeñas irregularidades en su forma y rotación pueden alterar ligeramente su trayectoria. Estos efectos son mínimos, pero se vuelven relevantes cuando se intenta proyectar su posición años hacia el futuro. Por eso se realizan ajustes constantes a medida que nuevas observaciones refinan los datos. Es importante destacar que 3I Atlas no fue descubierto porque representara peligro. Ningún sistema de alerta se activó por amenaza. Fue identificado porque su trayectoria llamó la atención de los astrónomos que monitorean el cielo en busca de cualquier objeto inusual. Su estudio no responde a miedo, sino a curiosidad científica. Saber de dónde viene, qué materiales contiene y cómo se comporta un objeto que no nació bajo la influencia del Sol es fundamental para entender también la formación de otros sistemas planetarios en la galaxia. Cada medición de su brillo, cada imagen capturada por telescopios en Hawái, Chile o Canarias, aporta una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Cómo se forman y evolucionan los sistemas planetarios más allá del nuestro. Sin embargo, la ciencia también analiza lo improbable. Aunque la trayectoria actual de 3I Atlas es segura, se realizan simulaciones computacionales para estimar qué hubiera ocurrido si hubiera pasado unos millones de kilómetros más cerca de Júpiter o Saturno. La influencia gravitatoria de esos planetas gigantes es tan poderosa que ha capturado cometas, alterado trayectorias de asteroides y, en algunos casos, lanzado objetos al espacio interestelar. Júpiter, por ejemplo, ha sido responsable de expulsar miles de cuerpos pequeños fuera del sistema solar. Su masa, equivalente a más de 300 tierras, lo convierte en el principal escudo natural del planeta. Si 3I Atlas hubiera pasado más cerca de él, aunque todavía fuera poco probable, su trayectoria podría haberse modificado lo suficiente como para acercarlo más a la Tierra o incluso atraparlo temporalmente en una órbita secundaria. Pero nada de eso ha ocurrido, porque las distancias reales entre ambos cuerpos son demasiado grandes para producir un cambio significativo. Otro aspecto clave para estudiar escenarios extremos es la posición relativa de la Tierra, cuando estos objetos cruzan la órbita terrestre. El hecho de que un objeto cruce la trayectoria orbital del planeta no significa que vaya a impactarlo. Para que ocurra una colisión, los dos cuerpos tendrían que encontrarse en el mismo punto de la órbita exactamente al mismo tiempo, lo cual es extremadamente improbable. En el caso de 3I Atlas, su paso por la región donde la Tierra orbita ocurrió semanas o meses antes o después de que nuestro planeta estuviera allí. Por esa razón, aunque cruce el plano orbital terrestre, no representa peligro. Este análisis es parte de lo que se conoce como determinación de riesgo de impacto.
y se calcula con herramientas matemáticas conocidas como OMOID, Minimum Orbit Intersection Distance, o distancia mínima de intersección orbital. Si hablamos del peor escenario posible, científicamente, tendríamos que imaginar una alteración súbita en una de estas variables: masa, trayectoria o interacción gravitatoria. Por ejemplo, si 3I Atlas hubiera sido mucho más masivo de lo estimado, del tamaño de varios kilómetros, su gravedad afectaría ligeramente su propio recorrido, dificultando las predicciones. Pero los análisis fotométricos actuales descartan esa posibilidad. Otro escenario sería que, al acercarse al Sol, se fragmentara de forma violenta y algunos fragmentos terminaran en rutas que coincidieran con la Tierra. Aún así, la probabilidad sería baja y el monitoreo astronómico actual detectaría cualquier cambio considerable con suficiente anticipación como para activar protocolos de observación urgente. No existe un riesgo silencioso o repentino. Importancia de estudiar estos escenarios no está en generar miedo, sino en desarrollar ciencia aplicada. Así fue como nació la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria de la NASA y el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra. Observar, calcular y anticipar es lo que evita que una eventual amenaza futura tome a la humanidad por sorpresa. No se trata de imaginar que 3I Atlas destruirá el mundo, sino de usar su paso para aprender y prepararnos para cualquier objeto que, en el futuro, sí pudiera representar un riesgo real. Aunque 3I Atlas no representa una amenaza, su existencia nos obliga a analizar uno de los aspectos menos discutidos, pero más importantes del estudio de objetos cósmicos. ¿Qué tanto conocemos realmente sobre la defensa planetaria? ¿Y qué tan preparada está la humanidad para un escenario extremo, aunque sea poco probable? La ciencia moderna no se basa en esperar que algo suceda. Se basa en anticiparse. Por eso, cada vez que un cuerpo extraño entra al sistema solar, aun si representa riesgo casi nulo, se convierte en una oportunidad para mejorar modelos, tecnologías y protocolos. La defensa planetaria no consiste solamente en lanzar cohetes para destruir rocas espaciales. Antes de pensar en intervenir físicamente, se necesita conocer con precisión qué se enfrenta. Eso significa medir su tamaño, masa, densidad, composición, rotación, velocidad y trayectoria. Los telescopios terrestres y espaciales se encargan de esto. A través de espectroscopía, los científicos analizan la luz reflejada por el objeto para determinar qué elementos químicos están presentes en su superficie. Si 3I Atlas refleja cierta cantidad de luz infrarroja, por ejemplo, podría indicar presencia de minerales ricos en silicio o carbono. Si emite ciertos patrones de luz ultravioleta, podría estar cubierto por hielo o compuestos orgánicos. Cada dato permite construir modelos más precisos. Cuando se trata de peligros reales, el tiempo es la variable más importante. Si se detecta un objeto grande con décadas o siglos de anticipación, es posible alterar su trayectoria con mínimas intervenciones. Pero si se detecta tarde, incluso si es pequeño, el margen de acción se reduce drásticamente. Ese fue uno de los motivos por los cuales la NASA lanzó la misión DART en 2021. La sonda impactó el asteroide Dimorphos en septiembre de 2022 para probar si era posible modificar su órbita mediante un choque controlado. Los resultados mostraron que sí, aunque la desviación fue mínima. Esa experiencia demostró que la humanidad tiene la capacidad técnica de cambiar el rumbo de un cuerpo pequeño si se actúa con tiempo suficiente. Sin embargo, hay una diferencia crítica entre un asteroide común y un objeto interestelar como 3I Atlas. Un asteroide que pertenece al sistema solar sigue trayectorias relativamente predecibles. Se puede rastrear durante años o décadas antes de que se acerque a la Tierra. Un objeto interestelar, en cambio,
Aparece de pronto, viaja a velocidades muy superiores y no regresa. Eso significa que hay menos tiempo para estudiarlo y menos oportunidades de intervención. En el caso de Oumuamua, por ejemplo, cuando se detectó ya estaba alejándose del Sol. En el caso de 2I Borisov, se le pudo observar con más detalle, pero también estuvo disponible por un tiempo limitado. 3I Atlas sigue ese mismo patrón. Se le estudia mientras pasa, pero pronto desaparecerá para siempre. Ese es el reto principal que la ciencia enfrenta ante este tipo de visitantes. Imaginemos, solo desde la ciencia, cómo funcionaría el peor escenario posible, no desde la fantasía, sino desde la física. Para que 3I Atlas o un objeto de características similares se convirtiera en un peligro real para la Tierra, tendría que modificarse su trayectoria por una interacción gravitatoria inesperada o por una fragmentación en una posición orbital crítica. Si, por ejemplo, durante su paso por el perihelio, el objeto se fracturara y una parte de sus restos quedara atrapada en una órbita elíptica alrededor del Sol, habría que calcular si esa nueva órbita intersectaría con la de la Tierra en el futuro. La probabilidad es extremadamente baja, pero ese es el tipo de análisis que hacen los astrónomos. No se trata de adivinar el futuro, sino de modelar todos los futuros posibles que las leyes de la física permiten. Si alguno de esos fragmentos, por pequeño que fuera, se dirigiera hacia nuestro planeta, las agencias espaciales activarían protocolos establecidos. El Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra de la ESA y la Oficina de Defensa Planetaria de la NASA tienen sistemas de seguimiento y alertas. Se calcularía el punto y la fecha de posible impacto. Luego se elaborarían escenarios de evacuación, mitigación o intervención. Si el objeto fuera lo suficientemente grande y el tiempo suficiente, se podría considerar enviar una misión de desvío. Si el tiempo fuera insuficiente o el objeto fuera pequeño, se prepararían estrategias de evacuación local o regional, similares a las que se usan frente a huracanes o terremotos, pero con mayor anticipación. Un ejemplo que ayuda a dimensionar esto es el evento de Chelyabinsk en 2013. Un asteroide de aproximadamente 20 metros entró a la atmósfera sobre Rusia y explotó a unos 30 kilómetros de altitud. La onda expansiva rompió miles de ventanas y causó heridas a más de 1.500 personas. Nadie murió, pero fue una advertencia. Un objeto relativamente pequeño, no detectado a tiempo, puede causar daños. Ahora bien, si fuera más grande, de 1.900 y cientos de metros, el impacto sería mucho mayor. Por eso, el estudio de 3I Atlas sirve para perfeccionar técnicas de detección temprana. Aunque no sea peligroso, observarlo mejora los sistemas para detectar otros que sí podrían serlo. Cuando se habla de peor escenario, la ciencia no lo imagina como una extinción inevitable, sino como una cadena de eventos que se puede estudiar, calcular y, en muchos casos, evitar. 3I Atlas no tiene masa suficiente para alterar la órbita de la Tierra, ni trayectoria que cruce nuestro planeta, pero representa una oportunidad para recordar que el universo no gira alrededor de nosotros. Somos parte de un sistema dinámico, rodeado de cuerpos que viajan a velocidades enormes, bajo leyes físicas precisas, pero no siempre predecibles si se observan demasiado tarde. Por eso, estudiar, prepararse y comunicar con responsabilidad es la única forma de enfrentar lo improbable con inteligencia. Si se quiere entender cómo reaccionaría realmente la humanidad ante el peor escenario posible con un objeto como 3I Atlas, es necesario observar cómo lo hace actualmente cuando se enfrenta a amenazas reales, o al menos potenciales. No se trata solo de telescopios apuntando al cielo, sino de un sistema internacional de vigilancia, simulaciones, protocolos científicos y cooperación entre agencias espaciales.
Esto permite que, incluso si un objeto representa una probabilidad mínimamente elevada de impacto, no haya improvisación, sino respuesta basada en datos y procedimientos previamente establecidos. La ciencia, en este sentido, no actúa cuando el peligro llega, sino antes de que siquiera exista. Aunque 3I Atlas no representa un peligro, su paso es útil para poner a prueba esta infraestructura silenciosa. Observatorios en diferentes continentes registran su posición y transmiten los datos a centros como el Minor Planet Center, que centraliza la información y actualiza parámetros orbitales. Estos datos son utilizados por la NASA, la Agencia Espacial Europea, ESA, la Agencia Espacial Japonesa, JAXA, y otras instituciones para comparar sus cálculos. Cada cambio mínimo en la trayectoria se incorpora para refinar la precisión. Esto garantiza que, si surgiera algo imprevisto, los sistemas lo detectarían con anticipación. Pero, ¿qué pasaría si, en un escenario hipotético pero científicamente riguroso, los datos comenzaran a mostrar que uno de los fragmentos de Wintersinter 3I Atlas, producto de una ruptura o alteración orbital, tuviera una probabilidad distinta de cero de aproximarse a la Tierra en el futuro? Lo primero no sería pánico, sino análisis. Los científicos aplicarían algoritmos de Monte Carlo para estudiar millones de trayectorias posibles del objeto, considerando incertidumbres, posibles errores de medición, fuerzas no gravitatorias y perturbaciones de planetas cercanos. De esta forma se obtiene lo que se conoce como cono de incertidumbre orbital, que indica en qué regiones del espacio podría encontrarse el objeto en el futuro. Si alguna de esas regiones coincidiera con la Tierra, se clasificaría como riesgo potencial. En ese momento, la información pasaría a sistemas como Sentry de la NASA o NEODIS de la Universidad de Pisa, que analizan automáticamente riesgos de impacto. Si estuviera dentro de parámetros preocupantes, se activaría una notificación internacional. Sin embargo, no se anunciaría como una catástrofe inevitable. Los datos se revisarían exhaustivamente, porque muchas veces, al obtener nuevas observaciones, la probabilidad de impacto se reduce a cero. Esto ha pasado con varios asteroides. Por ejemplo, el asteroide Apophis fue considerado durante un tiempo como un posible riesgo para el año 2029 o 2036, pero nuevas observaciones descartaron completamente esa posibilidad. Así funciona la ciencia. Primero se detecta, luego se refina y finalmente se concluye. Ahora imaginemos que la probabilidad no desaparece del todo. En ese caso, los gobiernos serían informados mediante la Red Internacional de Alerta de Asteroides, IAON, por sus siglas en inglés, y el Grupo Asesor de Planeación de Misiones Espaciales, SMPAG. Se discutirían opciones de desvío si el objeto fuera grande, o planes de evacuación local, si el objeto fuera más pequeño. Aquí es donde entra la defensa planetaria activa. Existen diferentes métodos propuestos, algunos ya probados, otros en desarrollo. Uno consiste en impactar directamente el objeto para modificar su trayectoria, como lo hizo DART, pero con mayor escala. Otro propone colocar una nave espacial cerca del objeto, usando su gravedad como una especie de remolcador gravitacional para alterar lentamente su movimiento. También se estudian alternativas como concentrar radiación solar con espejos espaciales para evaporar material de su superficie y generar empuje. Las opciones extremas, como explosiones nucleares en el espacio, se consideran solo como último recurso, y no para destruir, sino para fragmentar o desviar. Incluso si nada de esto fuera posible por falta de tiempo, el conocimiento previo sigue siendo útil. Permite determinar el punto de entrada en la atmósfera, el posible lugar de impacto y la energía liberada. Con eso se podrían evacuar regiones, reforzar infraestructura o advertir a la población. La clave no es evitar que algo golpee la Tierra a toda costa, sino evitar que lo haga por sorpresa.
La historia demuestra por qué esto importa. Cuando ocurrió el evento de Tunguska en 1908, nadie lo esperaba ni lo comprendió. Si sucediera hoy, los satélites detectarían su entrada, se calcularía su trayectoria y las autoridades podrían actuar. Ese es el progreso actual de la ciencia. Y Atlas sirve como recordatorio de que no estamos aislados del universo. La Tierra se mueve a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol, mientras cientos de miles de rocas, fragmentos y cuerpos helados cruzan rutas cercanas. La vida en este planeta es posible gracias a condiciones extraordinarias: la distancia exacta al Sol, la presencia de una atmósfera que protege de radiación, un campo magnético que desvía partículas solares y una luna que estabiliza la inclinación de la Tierra. Esa estabilidad ha permitido que la vida se mantenga por millones de años, pero también ha sido interrumpida, como lo demuestra el impacto de Chicxulub hace 66 millones de años. Ese evento no significó el fin de la vida, pero sí el fin del dominio de ciertas especies. La Tierra se recuperó, pero no fue igual. Hoy, a diferencia de hace millones de años, existe tecnología, ciencia y capacidad de respuesta. El objetivo no es vivir con miedo a cada objeto que cruza el cielo, sino entender que el universo es dinámico y que la responsabilidad de proteger la vida también pertenece a quienes observan, calculan, educan y preparan. 3I Atlas no amenaza nuestro mundo, pero nos obliga a mirar más allá de lo inmediato, a reconocer que el conocimiento es la mejor defensa ante lo desconocido. La pregunta que muchas personas se hacen, incluso cuando la ciencia ya ha descartado un peligro real, es si un objeto como 3I Atlas podría afectar al Sol o desencadenar un fenómeno solar peligroso. Este cuestionamiento aparece con frecuencia en redes sociales y medios sensacionalistas, pero científicamente es importante aclarar qué es posible y qué no lo es. El Sol es una estrella con una masa 333.000 veces mayor que la de la Tierra, y su gravedad domina completamente el sistema solar. Cada planeta, asteroide y objeto interestelar que se acerca queda bajo su influencia, pero su masa es tan grande que un objeto como 3I Atlas, aun si midiera varios kilómetros, no tendría fuerza suficiente para alterar su comportamiento. El Sol enfrenta diariamente impactos de material mucho más masivo, como cometas del tipo Creutz, que se desintegran en su superficie o corona solar, y aún así, su actividad continúa con normalidad. Lo que sí puede suceder, y se ha observado, es que un objeto al acercarse demasiado al Sol se fragmente por fuerzas de marea o se vaporice por el calor extremo. Estos eventos se llaman Sun Grazers, cometas que rozan el Sol, y suelen desintegrarse antes de impactar directamente. El material liberado se dispersa y es absorbido sin causar alteraciones visibles a gran escala. Por esa razón, cuando se analiza, el peor escenario posible desde la física se hace respecto a la Tierra, no al Sol. El Sol es demasiado masivo para ser afectado por cuerpos pequeños. De ahí que la atención científica se centre en escenarios de fragmentación, trayectoria y energía de impacto en regiones cercanas a nuestro planeta. Para comprender un escenario extremo de forma realista, imaginemos que un objeto interestelar del tamaño de 3I Atlas, fragmentado o desviado, tuviera rumbo de colisión con la Tierra. El análisis comienza con la energía de impacto, calculada mediante la fórmula E. Sichikran Kantikes 1, 2, MB2. A velocidades superiores a 50 o 60 kilómetros por segundo, incluso cuerpos de unos 100 metros pueden liberar energía equivalente a millones de toneladas de TNT. Objetos más grandes, de 1 o 2 kilómetros, podrían desencadenar efectos regionales catastróficos
y alterar el clima temporalmente. Pero cabe insistir, esto no es lo que ocurrirá con 3I Atlas, sino lo que los científicos estudian para estar preparados ante cualquiera con características similares en el futuro. En la historia de nuestro planeta ha habido numerosos impactos, algunos menores, otros devastadores. El cráter Barringer en Arizona es prueba de que un objeto de unos 50 metros puede generar un impacto notable. Tunguska demostró que incluso sin impacto directo, una explosión en la atmósfera puede destruir miles de kilómetros cuadrados de Minothoncedity, bosque. Chicxulub demostró que objetos de varios kilómetros pueden cambiar la historia de la vida. Lo que diferencia nuestro tiempo del pasado es la capacidad de detectar, calcular y reaccionar. No se trata de evitar cada impacto, sino de evitar ser tomados por sorpresa. El monitoreo actual de 3I Atlas permite saber que su distancia mínima a la Tierra no representa riesgo, pero su paso sirve para poner a prueba sistemas de predicción. Telescopios como Pan-STARRS, Atlas, Catalina Sky Survey y los satélites NEOWISE siguen su trayectoria. El seguimiento constante confirma lo que ya se sabe. No se desviará hacia nuestro planeta. Sin embargo, cada imagen capturada, cada variación en su brillo y cada corrección en su órbita contribuyen a mejorar los algoritmos que se usarán para futuros objetos, sobre todo aquellos que sí podrían representar amenaza. La verdadera preocupación científica no surge de 3I Atlas, sino de los objetos no descubiertos. Hay millones de cuerpos pequeños en el sistema solar interior y Poisson exterior, y se estima que solo conocemos una fracción de ellos. Los telescopios actuales detectan la mayoría de los objetos mayores a 1 kilómetro, pero muchos más pequeños, del tamaño de un edificio, podrían pasar inadvertidos hasta poco antes de acercarse. No porque la ciencia no quiera verlos, sino porque son oscuros, reflejan poca luz y solo se hacen visibles cuando ya están cerca. Por eso, aunque este objeto interestelar no sea peligroso, su estudio justifica inversiones en telescopios más potentes y sistemas automáticos más avanzados. Un ejemplo es el Observatorio Vera C. Rubin, en construcción en Chile. Este telescopio tomará imágenes repetidas del cielo cada pocas noches, identificando cualquier objeto en movimiento con una precisión sin precedente. Su objetivo es rastrear asteroides, cometas, objetos interestelares y cualquier cuerpo que pueda representar un riesgo. El futuro de la defensa planetaria depende de este tipo de tecnología, no de suposiciones ni rumores. Saber qué hay ahí afuera es el primer paso para proteger lo que hay aquí. Desde un punto de vista geológico, la Tierra ha enfrentado impactos, mucho antes de que existieran humanos, y seguirá enfrentándolos en escalas de tiempo muy largas. La diferencia es que ahora, por primera vez en la historia, existe la posibilidad de detectar y quizá evitar algunos de ellos. Eso no significa que todo peligro esté eliminado, pero sí que el conocimiento reduce la incertidumbre. La ciencia no promete que nada sucederá, pero sí ofrece herramientas para entender qué puede pasar, cuándo y con qué consecuencias. Esa es la razón por la que escenarios como el peor posible no son fantasía, sino ejercicios de preparación. Y Atlas es, en este contexto, un recordatorio de que no estamos completamente solos en el espacio, pero tampoco indefensos. No vino a destruir, ni a alterar el sol, ni a amenazar la vida. Vino a enseñarnos cómo observar mejor, cómo calcular mejor, cómo responder con más rapidez y cómo comunicar con responsabilidad. Mientras algunos usan su nombre para generar miedo, la ciencia lo utiliza para generar conocimiento, y ese conocimiento puede, algún día, marcar la diferencia entre la vulnerabilidad y la supervivencia.
Cuando se habla de escenarios extremos relacionados con objetos interestelares como 3I Atlas, surge una inquietud común. Si el riesgo actual es prácticamente nulo, ¿por qué preocuparse o siquiera considerar un peor escenario? La respuesta es simple y completamente científica, porque la prevención no se basa en lo que está ocurriendo, sino en lo que podría ocurrir si las condiciones cambiaran, aunque sea ligeramente. Y la única forma de prepararse para lo improbable es entenderlo antes de que suceda. No se trata de miedo, sino de responsabilidad basada en conocimiento. La humanidad no siempre ha tenido esta capacidad de anticipación. Durante casi toda su existencia, los fenómenos astronómicos eran interpretados como señales divinas o sucesos inevitables. No se podían calcular órbitas ni predecir eclipses con exactitud. Hoy, en cambio, cada objeto, como 3I Atlas, puede ser rastreado, modelado y analizado con una visión que abarca años hacia el pasado y el futuro. Esa ventaja no elimina el riesgo completamente, pero reduce la incertidumbre. Y en ciencia, reducir incertidumbre significa salvar vidas, incluso si nunca ocurre una catástrofe. La Tierra gira alrededor del Sol en una trayectoria que parece estable, pero ese equilibrio depende de factores extraordinariamente precisos. La distancia al Sol permite la existencia de agua líquida. La atmósfera filtra rayos ultravioletas y mantiene una temperatura compatible con la vida. El campo magnético desvía partículas cargadas del viento solar. La Luna estabiliza el eje de rotación del planeta, evitando cambios bruscos en el intermittent clima global. Todos estos elementos permiten que la vida exista y se desarrolle. Sin embargo, también significa que una alteración grande, provocada por un impacto cósmico, podría modificar ese equilibrio. No necesariamente eliminar la vida, pero sí transformar el entorno de forma irreversible, como ha sucedido antes. La evidencia geológica confirma que impactos de gran magnitud han sucedido repetidamente. El evento de Chicxulub no fue el único. En Sudáfrica se encuentra el cráter Vredefort, posiblemente el más grande del planeta, causado por un objeto de entre 10 y 15 kilómetros hace más de 2.000 millones de años. En Canadá está el cráter de Sudbury, también producto de un impacto gigantesco. Estos sucesos ocurrieron mucho antes del ser humano. La Tierra siguió existiendo, pero el mundo no volvió a ser el mismo. Lo que la ciencia busca hoy no es detener a la naturaleza, sino entenderla lo suficiente para no ser sorprendidos. Y Atlas no tiene ninguna de las características para ser una amenaza real. Ni su trayectoria, ni su masa, ni su velocidad apuntan hacia la Tierra. No tiene una órbita que intercepte la nuestra. No pasa lo suficientemente cerca de planetas gigantes como para sufrir desviaciones significativas y no muestra señales de fragmentación masiva. Sin embargo, el estudio de su paso permite evaluar qué tan rápido podríamos detectar cambios si los hubiera. Los sistemas automatizados pueden identificar desviaciones mínimas en su órbita y los telescopios pueden detectar variaciones en su brillo que indiquen desprendimiento de material. Ese es el verdadero valor de seguirlo tan de cerca. No por lo que puede causar, sino por lo que puede enseñarnos. La defensa planetaria se basa en varios niveles. El primero es la detección temprana. El segundo, el análisis de trayectoria. El tercero, la evaluación de riesgo. El cuarto, la acción si fuera necesaria. Pero hay un nivel adicional que pocas veces se menciona: la educación. Informar correctamente al público es esencial. Si se comunica con miedo o exageración, se pierde credibilidad. Si se minimiza o se ignora, se pierde oportunidad de preparación. La ciencia debe explicar con claridad: no hay riesgo con 3I Atlas, pero existen riesgos naturales en el universo, y conocerlos es parte de proteger la vida.
Algo que hace especial a los objetos interestelares es lo poco que conocemos de ellos. A diferencia de los cometas del sistema solar, cuyo comportamiento ha sido estudiado por siglos, estos visitantes provienen de entornos completamente distintos. Tal vez se formaron alrededor de estrellas diferentes, con composiciones químicas diferentes, bajo temperaturas y presiones que no existen aquí. Estudiarlos es como recibir un fragmento de un lugar lejano, sin enviar una nave espacial. Y aunque 3I Atlas no pasará lo suficientemente cerca para ser alcanzado por una misión, su observación desde la Tierra permite obtener información sobre su velocidad, brillo y composición superficial. Cada fotografía, cada espectro de luz, es una ventana a otro sistema estelar. Con avances tecnológicos como el telescopio espacial James Webb, ahora se puede analizar la luz infrarroja de objetos pequeños con mayor precisión que antes. Webb ha detectado moléculas en exoplanetas, atmósferas en mundos lejanos y detalles en galaxias distantes. Si se logra apuntar hacia un objeto como 3I Atlas en el momento adecuado, podría revelar si contiene compuestos orgánicos, hielo de agua, monóxido de carbono u otros elementos. Esa información es crucial porque, si algún día un objeto interestelar representara peligro, conocer su composición ayudaría a decidir si es mejor desviarlo, fragmentarlo o simplemente monitorearlo hasta su paso. En un escenario extremo, pero científicamente posible, un objeto interestelar podría pasar lo suficientemente cerca de Júpiter como para ser capturado temporalmente y quedar orbitando el Sol. Si eso ocurriera, con el tiempo podría cruzar la trayectoria de la Tierra. No es el caso de 3I Atlas, pero sí ha sucedido con cometas como Shoemaker-Levy 9, que fue capturado por Júpiter y terminó impactando el planeta en 1994. Las explosiones fueron visibles desde la Tierra y liberaron energía equivalente a millones de bombas atómicas. Aunque ese evento no tuvo consecuencias para nosotros, demostró lo que puede ocurrir cuando un objeto queda bajo la influencia de un planeta gigante. Por eso, aunque hoy no exista peligro, estudiar estos fenómenos nos aleja de la improvisación. La ciencia no dice que todo va a estar bien siempre. Dice algo más honesto. El universo es dinámico, algunas veces violento, y la única forma de protegernos es conocerlo. No se combate lo desconocido con miedo, sino con datos. A medida que la humanidad avanza tecnológicamente, la forma en que comprendemos y enfrentamos los riesgos cósmicos también cambia. Lo que antes era visto como destino inevitable, hoy puede analizarse, prevenirse o al menos anticiparse. Objeto como 3I Atlas, aunque no represente una amenaza, nos recuerda lo frágil y al mismo tiempo lo resistente que es nuestro planeta. Frágil porque depende de condiciones muy precisas para mantener la vida. Resistente porque ha sobrevivido a impactos, eras glaciales, extinciones masivas y cambios tectónicos durante miles de millones de años. El conocimiento científico permite que estas dos realidades convivan. Saber que somos vulnerables, pero también capaces de entender, actuar y proteger. La vigilancia del cielo no es una tarea improvisada ni limitada a pocas personas. Cada noche, telescopios de todo el mundo capturan imágenes de regiones específicas del espacio y comparan lo que ven con registros anteriores. Si aparece un punto de luz nuevo, o si uno conocido cambia de posición, se analiza. Así fue como se detectó a 3I Atlas. Una secuencia de fotografías mostró que no se movía como un asteroide típico ni como un cometa común. Su velocidad y dirección indicaban que venía desde fuera del sistema solar. Esos primeros datos se confirmaron después con observaciones adicionales y cálculos de órbita. Este procedimiento es rutina, pero cada descubrimiento como este sigue siendo extraordinario. Después de confirmarlo como un objeto interestelar,
Los astrónomos comenzaron a proyectar su ruta. Saber hacia dónde va no es suficiente. Hay que saber qué cuerpos celestes tendrá cerca, cómo podrían influirle y si alguno de ellos podría alterar su trayectoria. Los modelos orbitales actuales incluyen incluso el efecto gravitatorio de planetas enanos, asteroides grandes y hasta la presión que ejerce la luz del Sol sobre la superficie del objeto. Es una forma de garantizar que el margen de error sea mínimo. Hoy, gracias a estas herramientas, se sabe que 3I Atlas no cruzará el camino de la Tierra ni de ningún planeta de forma peligrosa. Si alguna vez un objeto interestelar se desviara de forma inesperada, no sería por casualidad absoluta. Tendría que haber una razón física: gravedad de un planeta gigante, colisión con otro cuerpo, fragmentación por calor extremo o rotación demasiado rápida. Los astrónomos contemplan estos factores. Por ejemplo, cuando un objeto gira a gran velocidad, sus partes internas experimentan tensiones que pueden provocar su desintegración. Si 3I Atlas tuviera una estructura frágil y una rotación acelerada, podría fracturarse, pero hasta el momento no hay evidencia de que esté ocurriendo. Su brillo no ha mostrado disminuciones repentinas ni explosiones de gas, señales típicas de cuerpos que se rompen. Todo indica que permanecerá intacto durante su paso por el sistema solar. Pensar en el peor escenario sirve para evaluar la preparación humana frente a lo inesperado. Si hoy se descubriera que un objeto con trayectoria de impacto viene hacia la Tierra, cada minuto contaría. Y aunque suene alarmante, lo más importante es que habría tiempo para actuar si se detecta con anticipación. El tiempo de advertencia es el recurso más valioso. Si se cuenta con años, se puede desviar. Si se cuenta con meses, se puede estudiar y planear. Si se cuenta con días, se puede evacuar. Si se detecta solo segundos antes, como ocurre con muchos meteoros, apenas queda observar y registrar. Por eso, aunque 3I Atlas no representa una amenaza, su detección temprana demuestra que el sistema de vigilancia funciona. La cooperación internacional es fundamental en todo este proceso. Ningún país por sí mismo puede vigilar todo el cielo. Observatorios de Europa, América, Asia y Oceanía comparten datos mediante redes astronómicas. Y cuando se identifica un objeto potencialmente peligroso, se activa un protocolo global. La información se transmite a centros como el MPC, el JPL de la NASA y la ESA. Incluso países sin agencias espaciales participan mediante universidades, laboratorios o estaciones de seguimiento. Esa red de colaboración convierte al planeta entero en un observatorio colectivo. Y esa es una de las mayores fortalezas de la humanidad ante el universo. La vida en la Tierra existe gracias a un equilibrio delicado, pero también a mecanismos naturales que nos protegen. La atmósfera hace que la mayoría de los cuerpos pequeños se desintegren antes de tocar el suelo. El campo magnético desvía partículas solares que podrían destruir moléculas esenciales para la vida. Júpiter actúa como un escudo gravitacional, atrayendo o desviando cometas que de otra forma podrían acercarse demasiado. La Luna estabiliza el eje de la Tierra. Todos estos factores trabajan juntos para mantener la estabilidad, pero ninguno de ellos es invencible. Por eso, el conocimiento es la herramienta que complementa a la naturaleza. No podemos impedir que el universo siga sus leyes, pero podemos entenderlas. Y Atlas pasará y se irá. No dejará cráteres, no modificará el Sol, no causará extinciones, pero dejará algo más valioso: información. Información sobre cómo se mueve un cuerpo interestelar, cuánto refleja la luz, qué tan estable es su órbita, qué compuestos químicos podría contener. Esa información alimenta modelos científicos que en el futuro podrían ser utilizados para salvar vidas.
Ese es el verdadero propósito de estudiar lo improbable. No adivinar tragedias, sino aprender antes de que se necesite actuar. Aunque 3I Atlas no representa una amenaza, su paso nos obliga a mirar más allá de lo inmediato y preguntarnos qué tan preparada está la humanidad para enfrentar un evento real si algún día sucede. La historia demuestra que los impactos cósmicos no son frecuentes en escalas humanas de tiempo, pero sí inevitables en escalas geológicas. No importa cuán avanzada sea una civilización, si no entiende, no observa y no actúa, está expuesta. El conocimiento es la única protección real. No se puede negociar con la gravedad. No se puede pedir a un objeto interestelar que cambie de ruta, pero se puede detectar, calcular y actuar antes de que sea demasiado tarde. La fragilidad de la vida en la Tierra no significa debilidad absoluta. Significa que vivimos en un sistema perfectamente equilibrado, pero siempre en movimiento. La Tierra se desplaza a casi 30 kilómetros por segundo alrededor del Sol. El sistema solar entero viaja alrededor del centro de la galaxia a más de 200 kilómetros por segundo. Durante ese trayecto, cruzamos regiones con polvo interestelar, partículas de antiguos cometas y pequeños fragmentos de roca. La mayoría se desintegra en la atmósfera. Algunos impactan, otros simplemente siguen su camino sin dejar rastro. Pero la realidad es que el universo está en constante cambio, y los objetos como 3I Atlas nos lo recuerdan. Cada vez que un cuerpo interestelar entra en el sistema solar, nos muestra que no somos los únicos objetos viajando en el espacio. Hay millones, quizás trillones de fragmentos moviéndose entre estrellas. Algunos fueron expulsados de sus sistemas originalmente por colisiones entre planetas jóvenes. Otros salieron despedidos por la gravedad de estrellas dobles. Otros, tal vez, son restos de mundos destruidos o de cometas interestelares que ya no tienen hielo. 3I Atlas es una prueba de que el espacio entre estrellas no está vacío. Está lleno de viajeros que se cruzan con nosotros por azar, sin intención, sin destino. Ese azar es suficiente motivo para estudiar, medir y estar listos. Si hoy se presentara un objeto interestelar con trayectoria peligrosa, lo primero que se necesitaría es tiempo. No importa cuánta tecnología exista, si el objeto se detecta tarde, no hay maniobra que se pueda hacer. Por eso los sistemas de vigilancia buscan objetos cada vez más pequeños y lejanos. Es una carrera contra la invisibilidad. Muchos asteroides peligrosos no se ven porque no reflejan luz suficiente o porque se acercan desde el lado del Sol, donde los telescopios no pueden apuntar. La NASA y la ESA trabajan en telescopios espaciales infrarrojos que podrán ver cuerpos, oscuros por su calor, no por su luz reflejada. Esa tecnología permitirá detectar objetos incluso si están ocultos a simple vista. Si un objeto como 3I Atlas tuviera una trayectoria modificada por alguna interacción gravitatoria improbable y se dirigiera a la Tierra, la respuesta dependería del tamaño, velocidad y tiempo de impacto. Un objeto de decenas de metros podría explotar en la atmósfera, como en Chelyabinsk. Uno de cientos de metros podría causar devastación regional si impacta tierra firme u océano. Uno de kilómetros podría afectar el clima global por polvo en la atmósfera. La ciencia no es alarmista, solo calcula. Y calcula que, si se sabe con años de anticipación, se puede intervenir. Por eso, misiones como DART no se hicieron para espectáculo. Se hicieron para demostrar que es posible cambiar ligeramente una órbita, lo suficiente para evitar una colisión futura. Pero más allá de tecnología, hay un componente humano. La forma en que se comunica el riesgo determina cómo reacciona la sociedad. Si se comunica con pánico, se genera caos. Si se oculta, se pierde confianza. La clave es informar de manera clara y científica.
lo que se sabe, lo que no, lo que se está haciendo. En ese sentido, 3I Atlas es un caso perfecto para explicar cómo funciona la ciencia real. No se hace silencio. No se inventan teorías dramáticas. Se observa, se registra, se calcula, se comparte. Su paso es seguro, pero su estudio puede salvar vidas en el futuro si otro objeto no lo es. El universo no tiene intención. No busca destruir ni proteger. Solo sigue leyes físicas. Pero los seres humanos sí tenemos intención. Aprender, anticiparnos, proteger. Cada objeto interestelar que observamos nos conecta con otros lugares del cosmos. Quizá 3I Atlas proviene de un sistema similar al nuestro. Tal vez de uno muy distinto. Podría contener minerales, hielo exótico, compuestos orgánicos o nada de eso. Pero lo importante es que demuestra que no estamos aislados. Estamos conectados, no por distancia emocional, sino por física universal. La defensa planetaria no consiste en tener miedo, consiste en tener datos. Cuando se conoce la órbita de un objeto, ya no es amenaza desconocida, es solo una trayectoria. Cuando se mide su tamaño, ya no es misterio, es un número. Cuando se simula su futuro con ecuaciones, deja de ser un monstruo invisible y se convierte en un fenómeno natural. Y cuando todo eso se comunica, se transforma en conocimiento colectivo. Quizá eso es lo más valioso de 3I Atlas. No vino a destruir nada, vino a recordarnos por qué estudiar es más poderoso que temer. 3I Atlas terminará su paso por el sistema solar y seguirá su camino hacia el espacio interestelar, alejándose cada día más del Sol y de la Tierra, hasta convertirse en un punto de luz imposible de distinguir, incluso para los telescopios más potentes. Se irá como llegó, en silencio, sin alterar órbitas, sin causar daños, sin provocar tempestades o apagones solares. Pero su importancia no se mide en destrucción ni en peligro, sino en lo que dejó: conocimiento. Su presencia nos obligó a mirar hacia afuera y también hacia adentro, a reconocer lo que sabemos y lo que aún ignoramos. Y sobre todo, nos recordó que la Tierra es solo un planeta entre miles de millones, navegando en un océano cósmico donde no estamos en el centro, pero sí somos responsables de proteger lo que aquí existe. El peor escenario que nos preguntamos al principio no ocurrió con 3I Atlas. No hubo desvíos inesperados, ni fragmentos cayendo sobre el planeta, ni señales de riesgo. Pero explorar ese escenario no fue inútil. La ciencia no imagina catástrofes para asustar, sino para prepararse con inteligencia. Plantear, ¿y si todo saliera mal? No significa que va a suceder, sino que queremos estar listos si un día algo similar aparece, no con miedo, sino con previsión. Así funciona la prevención de huracanes, terremotos, pandemias y también de impactos cósmicos. No se espera a que ocurran para pensar qué hacer. Se estudian antes, se simulan, se planean respuestas y se actúa cuando es necesario. Durante todo este análisis quedó claro que el Sol no puede ser afectado por un objeto pequeño, que la gravedad de un planeta no cambia con rumores, sino con masas reales, que la Tierra no está en peligro por 3I Atlas. Sin embargo, también aprendimos que estamos expuestos a un universo que no se detiene nunca. El sistema solar no es una burbuja aislada. Cada cierto tiempo, objetos interestelares lo atraviesan, como viajeros sin rumbo. La mayoría son pequeños, inofensivos e invisibles. Algunos pueden ser detectados, como este. Otros quizá han pasado sin que lo supiéramos, siglos antes de que existieran telescopios. Y seguramente, en el futuro, vendrán más. La pregunta entonces no es si 3I Atlas representa una amenaza,
La respuesta es no. La pregunta importante es otra. ¿Qué pasará cuando aparezca uno que sí lo sea? Para eso existe la ciencia. Para mirar más allá del presente, más allá del miedo y más allá de la comodidad. Para detectar lo que se acerca, entenderlo, calcularlo y actuar antes de que sea tarde. Esa es la diferencia entre una especie que observa el cielo y una especie que sobrevive en él. Hoy tenemos telescopios capaces de detectar objetos de cientos de metros a millones de kilómetros. Tenemos satélites que pueden seguir su movimiento con precisión. Tenemos computadoras que simulan su trayectoria millones de veces con distintas variables. Tenemos agencias como la NASA, ESA, JAXA y muchas otras que colaboran. Tenemos misiones como DART que demostraron que desviar un asteroide es posible. Todo eso existe no por miedo, sino por conocimiento. Porque la Tierra es el único lugar donde conocemos vida y protegerla no es una opción, es una obligación. Si el peor escenario ocurriera algún día con otro objeto, la reacción no sería caer en pánico, sería observar, calcular y decidir. Si el objeto fuera pequeño, explotaría en la atmósfera como Chelyabinsk. Si fuera más grande y el tiempo suficiente, podría desviarse. Si fuera extremadamente grande, se planearían evacuaciones y mitigación. Y si fuera imposible evitarlo, se sabría con anticipación. Nadie miraría el cielo sin entender lo que ocurre. Esa es la diferencia crucial que la ciencia nos da. No puede evitar que el universo actúe, pero puede evitar que lo haga en silencio. Y Atlas seguirá su camino hacia regiones donde el Sol será solo una estrella más entre muchas. Probablemente nunca más se acerque a otro sistema estelar. Viajará por miles o millones de años en la oscuridad del medio interestelar. Tal vez se desintegre, tal vez permanezca intacto, pero lo que sí queda claro es que su paso por nuestro cielo nos enseñó más sobre nosotros mismos que sobre él. Nos mostró que, aunque el universo sea inmenso, somos capaces de medirlo, de entenderlo y de anticiparnos a sus movimientos. El conocimiento no elimina el peligro, pero elimina la sorpresa. Y en el universo, evitar la sorpresa es la forma más efectiva de sobrevivir. Por eso, aunque este objeto no represente el peor escenario, nos permitió imaginarlo con base científica, no con miedo. Nos permitió apreciar la importancia de la distancia exacta al Sol, de la estabilidad de la Luna, de la atmósfera que frena meteoros, del campo magnético que desvía el viento solar. Cada una de esas condiciones hace posible la vida, y cada una podría alterarse si un día un objeto lo suficientemente grande impacta el planeta. Pero hoy, gracias a la ciencia, ese riesgo puede ser detectado, estudiado y, en algunos casos, evitado. Así termina el recorrido de 3I Atlas por nuestra historia, no como amenaza, sino como recordatorio. Recordatorio de que vivimos en un universo activo, de que la vida es frágil pero consciente, de que la Tierra no tiene escudos invisibles, pero sí tiene mentes capaces de pensar, calcular y actuar. Y, mientras sigamos observando el cielo con ciencia y no con miedo, estaremos preparados, no para evitar que el universo exista, sino para existir dentro de él.